extenso, pero voy a reducirlo por las razones propias del tiempo. Una de las cosas que enseñé acerca del significado de la palabra diálogo, recuerden que estamos en esta serie interesante, que son diálogos con Dios. Yo quiero insistir en el enfoque de esta serie, porque tiende a confundirse con la oración. ¿Por qué? Bueno, porque se ha definido a la oración como hablar con Dios, con un diálogo con Dios. Pero realmente no tiene que ver con la oración en sí. Esta serie tiene que ver con personajes de la Biblia, escuche bien, personajes de la Biblia, tóquese el cuerpo, por favor, su mano, los que tengan. Yo no me toco mucho. Seres humanos como ustedes y como yo que hablaron con Dios directamente. ¿Sí me estoy explicando? Por eso el título de esta serie la pongo en plural. Diálogos con Dios, aunque ahí está diálogo con Dios. ¿Por qué diálogos? Porque muchos personajes de la Biblia tuvieron el privilegio de hablar con Dios directamente. A eso se refiere esta serie. Y una de las cosas que hice en la introducción, y debo repetirlo hoy porque es importante, porque me viene bien con lo que quiero hablarles hoy, es que diálogo se dice de esta manera, es una plática, una conversación entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas, y me gustó esto, o afectos. De esta definición, entonces, porque tiene mucho que ver con lo que yo voy a hablarles hoy, quiero tomar la palabra afecto. Y la palabra afecto se dice de esta manera. Se trata de la inclinación hacia alguien o algo, especialmente de amor o cariño. Así que la palabra afecto está relacionada con la parte emocional. Amor, cariño. Entonces esto me dice a mí, y lo comparto con ustedes, que un diálogo puede estar motivado por la compasión o amor, y también, como dice el significado de la palabra afecto, cariño, lo cual puede llevar a interceder por alguien. Quiere decir entonces que una de las cosas que nos lleva a nosotros a interceder por alguien es el amor, es el afecto, es el cariño, es la validez, el valor que le damos en este caso a un individuo. Siempre me ha conmovido el comportamiento de un hombre llamado Abraham. Diga, Abraham. Este comportamiento delante de Jehová y la calamitosa situación de una ciudad llamada Sodoma. Encontramos en esta historia a Abraham pidiéndole a su Dios que no destruya esta ciudad. Y es bien interesante porque él lo hace repetidamente y con mucha vehemencia, aun cuando la Biblia dice que los hombres de Sodoma tenían bien ganado eso. ¿Por qué? Porque dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Y mire, Génesis 13:13 dice, en gran manera. Eran personas irrespetuosas de Dios, que pasaban por encima de las enseñanzas de la palabra que Dios había dado a aquellos tiempos y a aquellas personas. Ahora, quiero que escuchen, no vayas a la Biblia, por favor, escucha mi lectura de este diálogo entre Jehová y Abraham acerca de Sodoma. Solamente guarda la cita, Génesis capítulo 18, versículo 16 en adelante. Pero escúchame por favor que voy a leer de manera pausada y de manera que todos se vayan conmigo en la lectura. Y dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo,
encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Se preguntaba Dios. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado, escuchen bien, en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Continuaron juntos, y esto es interesante. Versículo 23, porque aquí comienza el verdadero diálogo en relación a la circunstancia de Sodoma. Y se acercó a Abraham y dijo, hablándole a Jehová: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Pregunta: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Escuche, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Versículo 27. Y Abraham replicó, mire cómo se hace el diálogo aquí, y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, hablando el Señor, si hallare allí 45. Versículo 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. 30. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, ¿qué dijo? He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizá si se hallaran allí 20, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. 32. Y volvió a decir, como dijo el Chapulín Colorado: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar, a su tienda de donde había salido. Entonces hoy, en los límites de la serie Diálogos con Dios, voy a hablarte de esta conferencia que he titulado Compasión y Diálogo Intercesor. La última palabra es bien interesante: diálogo intercesor. ¿Por qué diálogo intercesor? Porque hay diferentes tipos de diálogos. Aquí es un diálogo para interceder, y esto es importante. Quiero ponerlos en contexto rápidamente porque comenzamos hablando de algo, pero no sabemos qué antecedió a todo esto. Bueno, ya saben que estamos en el capítulo 18 del libro de Génesis. Y ese capítulo comienza con estas palabras: el Señor apareció a Abraham. Interesante, ¿verdad? Y es importante que Jehová dice este pasaje
que iba con 2 ángeles. Así que 3 personajes se le acercaron a Abraham. Esto es interesante porque ahí estamos hablando de una personificación. Es decir, seres angélicos, seres divinos, empezando por Jehová, toman una forma humana. ¿Están conmigo? Eso se conoce en la teología como teofanía, que significa manifestación, aparición o revelación de la divinidad, en este caso en forma humana. ¿Me van siguiendo? Entonces, allí hubo un breve diálogo de bienvenida cuando se aproximaban estas 3 personas a la tienda de Abraham. Les dio agua, se lavaron los pies. Era una costumbre de que los visitantes, después que venían de un camino polvoriento, se les lavara los pies y también comieron. Allí, en ese acto, realizó Jehová una promesa a Abraham y a su esposa Sara. Una promesa un poco alocada desde el punto de vista de lo racional. Y esa promesa es que tendrían un hijo. Pero estos eran un par de ancianos, donde la Biblia dice que ya Sara había perdido su menstruación, y bueno, el otro también había perdido lo suyo. Ante esto, pues fueron sorprendidos. ¿Cómo es posible que esto pase? Y Sara se burló, Sara se rió, pero el Señor insistió en que así sería. Eso lo van a leer ustedes en sus casas. Luego entonces los visitantes se levantaron y se fueron, y Abraham los acompañó para despedirlos, que esto era también una costumbre cuando venían a visitar. El anfitrión no los despedía de la puerta de su casa o de su tienda, sino que los acompañaba cierto tiempo y espacio para finalmente dejarlos ir. Es una manera de cortesía. En la ciudad de Sodoma vivía parte de la familia de Abraham. Allí estaba Lot, su sobrino, y el resto de su familia. Bueno, cuando estos personajes siguen, Abraham, en este caso, vuelve a su casa. Pero yo quiero decirles que hasta este momento, en el pasaje que hemos leído, encuentro aquí lo que yo llamo una combinación poderosa. Diga combinación. Y esa combinación consiste en compasión e intercesión. En ese diálogo es lo que yo veo como una descripción importante. Él está sintiendo, Abraham, compasión por esa ciudad, especialmente porque allí vive parte de su familia. Y esto lo llevó a interceder. Fíjense que la palabra compasión está relacionada con un sentimiento de pena o dolor que se tiene de la desgracia o mal que padece alguno. Y eso, ¿cuántos han vivido la experiencia de la compasión? ¿No se compadecen ustedes? Estoy preguntando. Quiero dialogar con ustedes. Pregunta y respuesta. ¿Cuántos han sentido compasión por alguien? Ok, están aquí, gloria a Dios. Y la palabra intercesión consiste en pedir en favor de otro. Así que se une el hambre con las ganas de comer. Hay la compasión, que es el dolor, pero también hay la acción. Muchas veces hay compasión, pero no hay acción. ¿Recuerdan aquel hombre que fue maltratado y robado en el camino? La parábola del buen samaritano. Las 2 primeras personas que pasaron vieron y a lo mejor se compadecieron, pero siguieron su rumbo. Mientras que hubo un buen samaritano que lo vio, se compadeció y accionó. Quizá eso sea una de las grandes fallas nuestras. Sentimos pero no hacemos. Y realmente, si queremos ver manifestada la obra del Señor, entonces tenemos que ser proactivos. Sentimos y actuamos en el nombre del Señor. Te dejo aquí las citas, por razón de tiempo, que revelan esta consideración de Jehová para con Abraham. Capítulo 18, versículos 19 al 20. Allí vas a encontrar esta razón
que revela la consideración de Jehová para con Abraham. Me gustó mucho eso, pero no tengo el tiempo para eso porque me salgo de lo que realmente es importante. Entonces, si combinamos compasión más intercesión, podemos entonces lograr un poderoso resultado. Y todo eso se da en el marco de un amistoso diálogo entre Jehová y Abraham. Ustedes van a encontrar allí en estos versículos que le di los conceptos que Dios está emitiendo acerca de Abraham. No era cualquier persona, por eso le daba este privilegio de conversar con él. Abraham había sido escogido por Dios para fundamentar precisamente lo que hoy se llama Israel. Él es el padre de esta gran nación. Ahora, ¿dónde comienza la verdadera intercesión? La respuesta creo que ya la tienen, en la compasión. Lo contrario, como dice el dicho por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente. Abraham tuvo compasión porque tenía conocimiento de la realidad espiritual y moral de estas ciudades, que según dice Génesis 13:13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Por otro lado, conocía lo terrible que era el juicio de Dios. Él estaba consciente de la maldad humana, pero también estaba consciente del juicio de Dios. Es decir, Dios no va a dejar pasar cualquier cosa que ofenda su santidad. Dice entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Allí Dios, Jehová el Señor, está hablando como un ser humano, y yo diría como para que Abraham entendiera claramente la situación. Yo creo, mis queridos hermanos, hoy que se vive una conducta muy similar a la que describe el profeta en nuestra sociedad. Hay una maldad en extremo. La destrucción a la familia. Todo este boom de la sexualidad en el mundo. El irrespeto entre los seres humanos. La maldad, la violencia con que se mata hoy en día. Es una cosa increíble cómo alguien asesina a una persona. Eso es maldad. Y frente a eso, ¿qué es lo que vemos? Que todo va en aumento. La maldad va en aumento cada día. Entonces no va a pasar nada. Nadie va a corregir eso. Y ahí es donde vemos la justicia de Dios. Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Pero cuando uno estudia la naturaleza de Dios, cómo es Dios, uno encuentra en primer lugar eso. Dios es amor. Pero también ves que Dios es justo. Y la justicia siempre va a actuar, porque si la justicia no se mueve, entonces es injusta o es ciega, ¿ya? O no tiene un contacto con la realidad. Entonces yo llego a este punto de que la compasión en este caso va a generar un diálogo intercesor. Así que aquí tenemos a Abraham en este diálogo tomando el lugar, escuchen bien, de esa gente, de ese pueblo y de su familia allí. Recuerden que en este caso interceder es tomar el lugar de otro. Él está tomando el lugar de esas personas. Se está poniendo en el lugar para suplicar o defender su caso, motivado por ese amor y misericordia hacia esas ciudades perdidas. Yo creo que necesitamos nosotros la actitud de Abraham. Yo creo que en este tiempo necesitamos aprender de este diálogo y de esta actitud de Abraham a ser misericordiosos. Y que esa misericordia nos lleve ¿a qué? A interceder. J. Raúl Marcos, en un análisis
de la intercesión de Abraham por Sodoma dice lo siguiente. Es la primera intercesión clara que nos ofrece el Antiguo Testamento. Qué interesante. Así que nos estamos encontrando algo nuevo desde los capítulos anteriores del Génesis hasta este capítulo 18 de algo interesante que está ocurriendo. Dice, pero al mismo tiempo es tal vez la intercesión de mayor confianza, escuchen bien, de mayor confianza que un intercesor humano dirige a Dios en la historia de la intercesión. Una persistencia tan constante de Abraham llama la atención. Él no solamente preguntó una vez, sino insistió, al extremo. Eso nos indica entonces que hubo una gran relación, una gran confianza entre Jehová y Abraham y Jehová. Ahora fíjense, ¿qué encuentro yo en este diálogo? Encuentro que es una intercesión que por medio de este diálogo argumenta, diga argumentación. Esto es muy importante porque la argumentación tiene que ver con respuestas o proposiciones que se hacen no al voleo, sino con razones, ¿ya? Es más que un decir, un argumento es algo sustentable. ¿Están conmigo, verdad? Aquí entonces queda claramente expresado el concepto de diálogo en este pasaje a través de las expresiones que yo subrayé en mi Biblia. Jehová dijo y Abraham dijo, Abraham replicó, he comenzado a hablar a mi Señor, entre otras que vas a encontrar en este pasaje. Así que aquí no hay fantasía, aquí hay una realidad de una conversación entre Jehová Dios y Abraham. Entonces se da aquí un diálogo. ¿Cómo entonces yo puedo decirles a ustedes que aquí hay argumentación en este diálogo? Fíjense, estudiando el pasaje, que es lo que uno hace cuando se enfrenta a la palabra de Dios, es estudiarla. ¿Están conmigo, verdad? ¿Cuántas veces le damos un voleo a la? Estamos leyendo la Biblia y pasamos página y pasamos página. Estamos leyendo. Mi recomendación es que no pases la página tan rápido. Mi recomendación es que pongas tus ojos en el pasaje. Tomes en consideración detalles. Tomes en consideración palabras que te llaman la atención. Es el primer paso para la interpretación bíblica, detenerse en el pasaje. Y mientras más te detengas en el pasaje, más extraes. Eso se llama exégesis. La palabra exégesis tiene que ver con extraer. Entonces, mientras más te fijas en el pasaje, más extraes. Estoy seguro que después de esta conferencia, y yo voy y me vuelvo a meter en el pasaje, voy a encontrar más cosas que decirles. Es un descubrimiento. Por eso Jesús decía, escudriñen las Escrituras. Dile al que está a tu lado, hay que ser como la gallina. No digas que a algunos le faltaron el respeto. Tienes que ser gallina. No, gallina no. Como la gallina. ¿Y qué es eso de la gallina? Pues que la gallina tiene una posición. Su pico y sus patas. ¿Qué hace con sus patas? Y luego con el pico extrae. Y no es tan fácil. Y hay unas gallinas que son tremendas. Eso parece una máquina. Y van sacando. La palabra escudriñar tiene que ver con esa figura de la gallina. Escarba y extrae. Entonces Jesús dice, escudriñen las Escrituras. Y yo insisto en esta iglesia sobre eso, por favor. Tienes que estudiar la palabra de Dios de manera responsable para ti, para tu crecimiento, pero también para compartirla. Entonces, hablando de eso, Jehová argumenta acerca de su amistad con Abraham. A mí me gusta esta primera parte porque para nosotros, el Señor deja claramente, yo voy a hablar con alguien importante. Y en su argumentación, Él está diciendo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer.
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. No va a hablar con cualquier persona. Va a hablar con alguien a quien él está perfilando como un fundador, como alguien que va a crear algo a través de un mandato divino. ¿Y sabes a dónde me lleva esto? Es que hay tantas cosas que decir sobre esto. Me lleva al discipulado. ¿Quieres formar a alguien? Interésate en él. No le encubras nada. Todo lo que tú sabes, dalo, entrégalo. Bendito sea el nombre del Señor. Es la única manera de asegurar que esa persona haga algo brillante en la vida. Haga algo poderoso, influyente en la vida. Y eso es lo que hacemos nosotros los pastores. Yo no vengo aquí para aprender algo, pero no se lo voy a decir a la gente porque entonces es un derecho reservado. No. Todo lo que he aprendido, todo lo que el Señor me ha dado, debo decirlo a ustedes porque tengo la esperanza de que ustedes hagan cosas extraordinarias en la vida, que ustedes crezcan según el propósito de Dios, que alcancen un nivel superior. Y esa es la primera argumentación que encuentro yo aquí. Es como una antesala, como una introducción a lo demás. Debo hablar con este hombre claramente, parafraseando un poco. Un comentarista muy reconocido, David Guzik, dice: las razones escritas en este pasaje son importantes. El propósito de Dios no es chismear con Abraham sobre lo que va a hacer. Y tampoco es satisfacer la curiosidad de Abraham, sino que Dios, escuche bien, quería hacer algo en la vida de Abraham a través de lo que estaba revelando. Y permítanme, por favor, lo que yo quiero decirles hoy, lo que yo quiero hablarles a ustedes, es lo que realmente quiero que hagan, quiero que reproduzcan en su vida. Yo quiero despedirme de ustedes sabiendo que he dejado una palabra en su corazón y que ustedes la han valorado y que por tanto la viven y le enseñan a otros. Ese es el verdadero legado. Eso es lo que todo hombre de Dios aspira. De lo contrario, como dijo el libertador, he labrado en el mar. Usted abre un surco en el agua y se cierra inmediatamente. No puedo quedarme con nada de lo que el Señor me da, porque debo sembrarla en tu corazón. Luego de esto, Jehová expresa y argumenta sobre sus razones de juicio. El pecado extremo es la palabra. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esta es la manifestación de Dios de por qué va a ser lo que va a hacer con Sodoma. Ese es su argumento. Mira, el argumento más poderoso para el juicio de Dios es el pecado del hombre. Los pecadores no debemos ni podemos quejarnos. ¿Y por qué a mí? Hiciste lo malo, no te arrepientes, no te apartas del pecado, entonces va a venir el juicio de Dios. Dios la tiene agarrada conmigo. Se empeñó en mí. Le caí gordo a Dios. A algunos les caemos flacos, pero al fin y al cabo, si pecamos, le vamos a caer a Dios de alguna manera. La declaración, escucha bien, la declaración de juicio es por el argumento del pecado de ellos. No es un capricho de Dios. Es lo que está pasando de allá hacia acá. Cuando se ofende la santidad de Dios, entonces va a haber una respuesta contundente. El argumento de Abraham. Ahora, Dios tiene su argumento ya. ¿Cuál es el argumento de Dios? El pecado del pueblo. Ahora, viene de allá para acá, ¿no? Viene de Abraham hacia Dios su argumentación también. ¿Destruirás también al justo con el impío? Tremendo argumento. El Abraham estaba chispa, ¿no? Un argumento poderoso. ¿Destruirás también al justo con el impío? Versículo 23. Y no se queda allí en un argumento corto, flojo, no, insiste. Y, perdone la expresión, pero señala directamente a la naturaleza de Dios, el juez de toda la tierra. No ha
de hacer lo que es justo? Vaya, el tipo es atrevido, ¿no? ¿Con quién está hablando? Mire, Abraham está hablando con Dios está hablando con un ser humano, pero Abraham está hablando con el creador, con el Señor de señores, el papá de los helados. Y mire cómo va con su argumentación. Pero ¿por qué está siendo movido él con esa argumentación tan poderosa? Compasión. Ay, por eso yo digo, Dios mío, que podamos ser como Abraham. Que podamos sentir la pérdida de todo juicio de la gente. Abraham deja asentado aquí parte de la naturaleza de Jehová. Hay gente, pero yo no conozco a Dios. Conócelo, ahí está en la Biblia. Tú eres de los que te quejas que no conoces a Dios. Ven, te lo presento. Que la Biblia hable acerca de Él. Y aquí la Biblia está hablando acerca de Él. Abraham está diciendo, yo conozco a Dios y yo sé que Dios es justo. En el Salmo 145, versículo 17. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Así es Dios. Dios es amor. Dios es justicia. Dios es justo. Este es un diálogo que busca, escúchame bien, generar cambios en la aplicación del juicio. Definitivamente. Quiero repetir eso. Este diálogo tiene una razón profunda en Abraham. ¿Cuál es? Generar cambios en la aplicación del juicio. Y esto lo veo yo como una especie de negociación o regateo. Hay gente que le gusta regatear. Pero es que son regateadores al extremo. Y no se van hasta que ganan. Pero no me lo dejan en tanto. Mira la situación. Y comienzan a argumentar, ¿no? A negociar. Y se me ocurre decir algo hoy. ¿Cómo no va a negociar Abraham si era judío? Ustedes no saben que los mejores negociantes del mundo, los comerciantes, son judíos. ¿No sabían eso? Lean, eso es cultura general. ¿Sabes quiénes son los banqueros más grandes del mundo? Son judíos. Busca a los fundadores de grandes marcas. Son judíos. ¿Por qué? Porque son comerciantes por naturaleza. Y aquí está un judío comerciante regateando, negociando con Dios. Bueno, me baja un poquito, ¿eh? ¿Dónde está Carlito? Por ahí está Carlos Morales por ahí. Carlos es bueno. Salió. Pero yo le entrego esas cosas a Carlos. Yo no sirvo para eso. Yo no soy así. Me cuesta. Pero yo le hago así a Carlos y lo lanzo como los leones. Y ha tenido éxito, gracias al Señor, Dios lo bendiga. Mira, este diálogo es tan intenso que Jehová toma forma de humano. Él no está hablando, mira Abraham, y entonces, ¿qué quiere, Señor? No, face to face. Tradúzcame ahí. Oh, yeah. Cara a cara, qué tremendo. Como Jacob con el ángel, cara a cara. Eso es significativo, por eso para mí esta serie es maravillosa. Porque el Dios de los cielos bajó a hablar con la gente, qué bueno. Me encanta eso. Tomó forma de humano. Ya les dije que esto es una teofanía, que es una manifestación, aparición o revelación de la divinidad, en este caso como ser humano. Y aquí comienza la cosa. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Comienza el regateo. ¡Plin! Sonó la campana. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Ahora habla del lugar. Habló de la gente. Ahora habla del lugar. Eso es argumento. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Quizás se hallarán allí 40 y así va él diciendo
y hablando y Dios respondiendo. Él argumenta y Dios le dice, y siempre acordándose ya de ir al ritmo de Abraham. Sí, yo lo haré. Qué bueno, ¿verdad? Cuando la voluntad de Dios así. El problema es que Dios lo quiere, pero no lo quería la gente de Sodoma. Mira, a mí me encanta esto, escúchenme bien. No se enoje ahora mi Señor. Qué lindo. Si hablare, y dice, quizás se hallarán allí 30. Lo que estoy viendo aquí es que él insiste tanto que él cree que el Señor le va a decir, bueno, ¿qué te pasa? Vale, cállate, soy el Señor. No, me interesa esto. La paciencia de Jehová en este diálogo con Abraham, con el Abraham insistente. Pero ¿sabes qué aprendo yo? Y quiero decirte a ti que aprendamos esto. Queda de manifiesto en estas palabras el respeto y la reverencia de Abraham al proponerle esto a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, haz esto? Como una orden, como un mandato. Y así hay gente que quieren tener a Dios como el muchacho demandado. Haz esto, Señor. Yo a veces le pido perdón al Señor porque se me extravían las llaves, se me extravía algo. Y entonces yo digo, oye, Señor, ayúdame a encontrar las llaves. Oye, por favor. Dios desde el cielo como dice, hay un ejercicio de memoria. Pero Él tiene que conseguirte las llaves, Él tiene que decirte dónde está el celular. Dios, perdóname que yo te tenga así, pero es que no puedo, no aguanto más. Dale un aplauso al Señor este día, gloria a Dios. Tengo que dejarlo hasta acá. Les debo algo que se los pagaré no sé cuándo. Porque el tiempo no está bueno y a lo mejor hay gente ahí esperando. Estén de pie, por favor. Estamos viendo en familia. Y resulta que por